En la noche de este 28 de abril de 2025, el presidente Gustavo Petro se volvió a dirigir a los colombianos por medio de un nuevo Consejo de Ministros. Consejo de Ministros en el que el presidente Gustavo Petro dejó completamente claro que la consulta popular va porque va. Allí en este consejo el presidente prácticamente le envió un ultimátum a los senadores, quienes además pues hemos observado en estas últimas semanas que a través de sus redes sociales y también a través de diferentes medios tradicionales han dicho que van a hacer lo posible para que la consulta popular no se lleve a cabo en nuestro país. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro le deja claro a todos los colombianos que van a ser convocados sí o sí a las urnas para que sean los mismos colombianos, para que sea el mismo pueblo, los mismos trabajadores los que decidan si están de acuerdo o no con algunas de las propuestas dadas en la reforma laboral, misma reforma que decidieron hundir los de la oposición y pues los que siempre han vivido desde el privilegio gracias a los impuestos de los colombianos. Además de todo esto, el presidente pues reitera ese llamado a las calles el próximo 1 de mayo. Se acerca esta fecha sumamente importante que conmemora además el Día del Trabajador, fecha en la que el presidente Gustavo Petro va a ingresar al Congreso de la República a radicar este proyecto de la consulta popular y en donde a partir de esa fecha de erradicación los congresistas, el Senado de la República tienen exactamente un mes para debatirlo y decidir si desean o no que los colombianos salgan a las urnas. Pero pues igual el presidente Gustavo Petro dejó completamente claro que los colombianos saldrán sí o sí a las urnas. Adicionalmente, el presidente se refirió también a el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Este escándalo que por supuesto pues a todos los colombianos conmocionó, teniendo en cuenta que era esa promesa de que se le iban a llevar carrotanques a las personas de La Guajira para proveerlos de agua, de este líquido vital, y el presidente se refirió específicamente a Iván Nami, el expresidente del Senado de la República. El presidente fue contundente, allí dejó claras varias cosas en contra de Iván Nami, pero adicionalmente le dejó también completamente claro a todos los colombianos que lo que menciona la prensa de que supuestamente ese dinero fue utilizado para sobornar a los congresistas y que pasaran las reformas sociales de este gobierno, pues es una completa falacia, teniendo en cuenta que los mismos congresistas, y lo están viendo ustedes, se están oponiendo sistemáticamente a estas reformas. Entonces, ¿qué hizo Iván Nami supuestamente con ese dinero que iba, según todos los medios tradicionales de comunicación, enfocado a que en efecto se aprobaran las reformas? El presidente incluso allí mencionó que posiblemente ese dinero pues había sido incluso hasta empleado presuntamente en la campaña de su hija al Consejo de Bogotá por el partido Alianza Verde, y en este momento ella funge como concejal de la capital de nuestro país. Así que pues bueno, antes de irnos para lo que el presidente Gustavo Petro mencionó sobre el senador Iván Nami, expresidente del Senado y que también está involucrado con este escándalo de corrupción, quiero que empecemos con esta invitación y con esta aclaración que el presidente Gustavo Petro hizo allí en las últimas horas a través de su Consejo de Ministros, invitando y además aclarándole a los colombianos por qué es importante salir este 1 de mayo a las calles, por qué es importante que los más de 10 millones de colombianos se movilicen, por qué es importante además apoyar no solamente al gobierno, sino principalmente a esta consulta popular, misma consulta a la que le temen los de la oposición, a la que en efecto le tienen miedo los partidos tradicionales, porque tienen temor que los colombianos salgan en masa a votar 12 veces sí a cada una de esas preguntas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, y que se den cuenta que en realidad aquí no mandan ellos, que no mandan 8 congresistas que desde el privilegio quisieron hundir la reforma laboral, sino que aquí los que mandan son cada uno de los colombianos. Escuchen esto. Y, como dijo Angie, vamos a tocar 2 temas. Ya hemos hablado de la consulta, pero hay que explicar e informar para la gente que aún no conozca, muchos ya lo hacen. ¿Por qué estamos invitando el 1 de mayo a que 10 millones de colombianos salgan a las calles? Porque la consulta es el derecho del pueblo a hablar y decidir. Y eso se exige en la calle, porque el Senado de la República puede darle la espalda al pueblo. Y en ese momento perdería su razón de ser. Porque el Congreso de Colombia, como lo dice la Constitución, es un representante del pueblo. No puede quitarle el mandato al pueblo.
El Congreso de la República, como nosotros, somos un poder constituido, no constituyente. Sobre el poder constituido prima el poder constituyente, y el poder constituyente es la decisión del pueblo. No es que sea una asamblea constituyente, que es uno de sus instrumentos, pero hay más. Otro instrumento es la consulta popular, es el fundamento de la Constitución del 91, se llama democracia participativa. Es lo que diferencia la Constitución del 91 de la autoritaria del 86. Si le quitan el derecho de participar al pueblo, es decir, la democracia participativa, no estamos hablando ya de la Constitución del 91, sino la del 86. Y si un poder constituido lo hace tapándole el poder al pueblo, pues no tiene razón de ser, porque se vuelve ilegítimo inmediatamente. Y entonces la línea de acción se vuelve otra, que en su momento pues conversaremos. No es una amenaza, esta es la esencia de la democracia. El nivel representativo le hace caso a quienes representa, y a quienes representa es el pueblo. Y lo que queremos demostrar es que el pueblo en su mayoría ya ordena que se haga una consulta popular. Por eso queremos mostrarlo en las calles, y por eso quieren censurarlos. El pueblo en las calles exigiéndole al Senado de la República que apruebe la consulta popular. Así es, tal cual lo menciona el presidente Gustavo Petro, es mayor el temor, es mayor el miedo de los de la oposición, es mayor el miedo de los congresistas que incluso hundieron esta reforma laboral, que son tan cínicos que en el Congreso de la República pues radicaron una mini reforma que además menciona que la jornada laboral vaya hasta las 8 de la noche, contrario a la reforma que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro, que pide que la jornada laboral se establezca entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Después ya serían horas de recargo nocturno que tienen que ser pagas a cada uno de los trabajadores. Pero pues ya sabemos, los partidos tradicionales les gusta ver a cada uno de los colombianos completamente esclavizados. Además, el presidente hizo tremendo llamado también a cada uno de los colombianos a que salgan a movilizarse, teniendo en cuenta que desde que los recargos nocturnos, que desde que los dominicales, los festivos le fueron arrebatados a cada uno de los colombianos, pues ese dinero hubiera podido ser empleado para que cada uno de los colombianos pudiera incluso hasta invertirlo en tantas cosas, pero principalmente en casa propia. Vean estas cifras. El salario mínimo, o sea, para trabajadores de salario mínimo, solo entre no tener los recargos para dominicales y sábados y festivos y el nocturno, un trabajador de salario mínimo ha dejado de recibir desde el 2002 a la fecha aproximadamente 44 millones de pesos. 44 millones de pesos es la cuota inicial de una casa. ¿O una casa? Dependiendo de dónde, sí, de dónde en el país. O sea que el instinto de explotación del gran capital en Colombia llevó a que los trabajadores no tengan casa pudiéndolo tenerlo. Y miren el efecto económico. Si todos los trabajadores de salario mínimo con este tipo de reforma laboral que proponemos, o que quitaron desde el 2002 o antes, hubieran tenido sus salarios de acuerdo a como es en el mundo, ¿cierto? A como es en el mundo, que se pone recargo al trabajo nocturno y a sábados y domingos y festivos, pues habría muchísimas más casas nuevas. El empresariado de la construcción se hubiera ganado más dinero, no a través de trampas, sino a través del propio mercado. La actividad económica hubiera prosperar más, porque entonces el mercado interno, tal como dicen los teóricos de la economía desde hace siglos, pues hubiera crecido y el país sería más rico. La tesis que subirle al trabajador salario empobrece es mentira. Aquí se demuestra. El simple hecho de que se hubiera adquirido 44 millones por trabajador ganando salario mínimo, pues hubiera despegado todo el proceso de construcción de vivienda en Colombia a una magnitud muy superior a la que se ha logrado. Es decir, tendríamos más riqueza nacional, tanto para trabajadores como para empresarios. Porque se genera más puestos de trabajo, además, porque esas nuevas viviendas hubieran necesitado trabajadores. Esto está en todo la filosofía de la reforma laboral y las dos posiciones, la de la derecha extrema, de decir, no se puede subir el salario porque se pierden puestos de trabajo. Mentirosos. Aquí se demuestra que hubiera habido más trabajo porque hubiera habido más construcción de vivienda, más mercado. Eso lo descubrimos en Bogotá Humana, pero no voy a repetir el tema, así que cierro el paréntesis.
Lo típico de los uribistas y de la oposición, pues mentir, meterle miedo además a los colombianos al decir que supuestamente la reforma laboral destruiría miles de empleos en nuestro país, cuando en realidad no es así. No hay ni siquiera estudios que confirmen lo que los de la oposición y el Partido del Centro Democrático han querido sembrarle a cada uno de los colombianos. El presidente además le envía un ultimátum a los del Senado diciéndoles que si no se pronuncian en los 30 días que tiene el Senado de la República para aprobar o en este caso pues rechazar este proyecto de ley, el presidente inmediatamente lo va a decretar. Y el tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días. Y si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el presidente por decreto convoca la consulta tal cual dice la ley. O no se pronuncia. Si no aprueba o no se pronuncia, ¿cierto? Pues a ver, no se va a pronunciar, esperando que salga la ley en la comisión primera. O va a negar la consulta mientras discuten en la comisión primera. Si va a negar la consulta mientras discuten en la comisión primera, el pueblo debe saber qué hacer. Porque pierde razón de ser un órgano representativo que le quita la voz a su mandante, el pueblo colombiano. Un ultimátum que le hace el presidente Gustavo Petro a los congresistas que van, diríamos coloquialmente o como nos dirían en el colegio, a calentar puesto, a ganar más de 48 millones de pesos y hacerle la vida imposible a los colombianos, hundiendo reformas tan necesarias como la reforma a la salud, como la reforma laboral y además la persecución que hay en este momento en contra de la reforma pensional. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro también se pronunció frente al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Mismo escándalo del cual recientemente se conoció que Snyder Pinilla, uno de los implicados, pues tendrá que pagar una condena de 5 años y 8 meses de prisión. Y muchos dirán efectivamente que cómo es posible que de todo lo que se robaron, pues Snyder Pinilla solamente tenga que pagar 5 años y 8 meses de prisión. Eso, según lo manifestó la fiscalía, pues porque él al parecer está ayudando con sus declaraciones, está por supuesto también ayudando con lo que se necesita de acuerdo a los implicados, a testimonios, a pruebas y demás, y pues allí hubo una rebaja de pena. Aquí Caracol Radio mencionó se conoció la sentencia condenatoria del juzgado 10º penal especializado de Bogotá en contra de Snyder Pinilla. Deberá pagar 5 años y 8 meses de prisión por su participación en el desfalco a la UNGRD. Frente a esto, hay una persona de la que el presidente Gustavo Petro se pronunció también en ese Consejo de Ministros, y es el señor Iván Name, expresidente del Senado de la República, que también al parecer está implicado en este escándalo de corrupción, del que además pues muy poco se ha avanzado las investigaciones en su contra, pero que sí hay indicios que dirían que la plata que este señor presuntamente recibió la utilizó para financiar la campaña al Consejo de Bogotá de su hija María Clara Name, y así lo hizo saber Noticias Caracol y diferentes medios a través de sus redes sociales y a través de sus plataformas digitales hace unos meses, específicamente en noviembre del año pasado. Vean esto. El senador Iván Name, al parecer, recibió parte de los 4.000 millones de pesos que repartió la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, y esa plata la habría usado para financiar la campaña de la concejal de Bogotá, María Clara Name. Y muchos decían a través de sus redes, muchos decían a través de los medios tradicionales que supuestamente el dinero había sido empleado para sobornar a diferentes congresistas, para sobornar incluso hasta los mismos presidentes de las corporaciones, es decir, del Senado y de la Cámara de Representantes, para que supuestamente se aprobaran las reformas sociales, mismas reformas sociales a las cuales les están haciendo la vida imposible, no las han aprobado, ni siquiera han pasado a debate en plenaria. Entonces, ¿qué pasó con el dinero que supuestamente iba para eso? Iván Name sería que sí lo utilizó esos dineros de sobornos para financiar la campaña de su hija, de María Clara Name, al Consejo de Bogotá por el partido Alianza Verde. Antes de irnos a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, me gustaría que ustedes vieran este video de Wally, en donde hizo presencia en uno de esos lugares del Chocó a donde iban dirigidos esos carrotanques, motivo, por supuesto, también de
de discordia del gobierno del presidente Gustavo Petro con los medios tradicionales de comunicación, y hay que hacer una aclaración aquí. Dos cosas. Primero, este es el primer, se podría decir que es el primer escándalo de corrupción en donde, además de que se robaron la plata, de que es completamente condenable, sí se cumple, y se cumplió bajo otra administración, se cumplió bajo la administración de Carlos Carrillo, cosa que no sucedió, como por ejemplo con la corrupción que hubo en centros poblados, con el internet que supuestamente le iban a llevar a los niños de La Guajira y se perdió el dinero, perdido quedó. El señor Tapia incluso está en libertad, a Karen Abudinen incluso pues le archivaron ese proceso, le archivaron esa investigación en la fiscalía, pues porque Margarita Cabello era muy cercana a ella, y el dinero quedó perdido y no se le cumplió a los niños. Mientras que en este gobierno, a pesar de que hubo ese escándalo de corrupción, que el presidente Gustavo Petro lo condenó, se está cumpliendo. Pero hay otra parte, y es que los medios tradicionales de comunicación esto no lo están cubriendo de la misma manera que cubrieron ese escándalo de corrupción. Es decir, se está cumpliendo en estos territorios que fueron olvidados por décadas, y aún así los medios tradicionales de comunicación se hacen los de las gafas. Vean ustedes lo que mencionó Wally hace unos días a través de sus redes sociales, haciendo presencia allí en el Chocó frente a estos carrotanques, pero no solamente frente a eso, sino frente a otras alternativas que llevó la UNGRD en cabeza de Carlos Carrillo, por supuesto, para todo este tema de prevención de desastres en el Chocó. Bueno, me tocó hacer lo que otros no pudieron, traer los carrotanques al Chocó. Hoy estoy en el Chocó para contarles lo que los medios tradicionales no harán. De los 32 municipios del departamento, 27 se encuentran en calamidad pública por graves inundaciones. Por ello, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres se puso en acción y ha venido entregando asistencia humanitaria y recursos para sobrellevar la situación. Entre esos, rescató de la corrupción otros 2 carrotanques que ahora serán entregados en comodato a la Gobernación del Chocó para garantizar el suministro de agua potable a más de 10.000 personas. Con esto son más de 60 los carrotanques recuperados que ahora están en función de los más vulnerables. Pero hoy, por ejemplo, podemos decir que todos los carrotanques están asegurados, están asignados a distintos departamentos. Por ejemplo, aquí acabamos de entregar 2, y esos carrotanques que debieron haber entrado en servicio desde el momento en el que se compraron, pues ya están en servicio. Además, y como los desastres no dan espera, se anunció la construcción de un centro de gestión integral de riesgo que fortalecerá la respuesta del departamento ante emergencias, al permitir almacenar asistencia humanitaria, maquinaria y servir como albergue a los afectados. Dentro de toda situación de emergencia es muy importante para nosotros contar con la voluntad y el apoyo del Gobierno Nacional y en especial de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, porque hemos tenido que pasar, 1, por gestionar conjuntamente emergencias muy graves, y 2, hoy, por empezar también conjuntamente a planificar cómo mitigamos la emergencia, cómo reducimos el riesgo. Otras acciones también muestran el compromiso de la UNGRD con el Chocó, como el convenio que busca estructurar un plan de recuperación post-desastres que financiará proyectos de reasentamiento. En mi administración les hemos cumplido a los ciudadanos del Chocó, hemos entregado más recursos que los 7 años anteriores, hemos consolidado proyectos que van a ser una realidad de reasentamiento. El equipo de Wally Opina sigue en el territorio porque el Wally reportero que acompaña a las comunidades no descansa. Completamente loable lo que está realizando la administración de Carlos Carrillo, pero además también que Wally y su equipo están visibilizando todo lo que está sucediendo en el Chocó. El presidente, como les mencionaba yo a ustedes, pues se pronunció recientemente en ese Consejo de Ministros en contra de Iván Name. Le contó a los colombianos con lujo de detalles lo que él tiene en su mente, pero además lo que posiblemente en efecto el señor Iván Name pudo haber hecho con el dinero que supuestamente iba para sobornar, según ellos y según los medios, a los congresistas para que aprobaran las reformas sociales, reformas que hemos visto que las han torpedeado, que ha habido filibusterismo hasta más no poder, y que pues por supuesto no han sido aprobadas. Vean esto. Y esta pregunta obviamente tiene que ver con la reforma pensional, que está en veremos, depende de la decisión de la Corte Constitucional. Entre otras, permítame decir, porque Iván Name saboteó la reforma pensional en el Congreso. Ahora hay unas noticias por ahí, yo me quiero referir a eso. Obviamente no puedo entrar en las investigaciones en materia del Poder Judicial, pero sí me causa cierta inquietud lo que he leído en la prensa. En la prensa dice, más o menos, es el relato, la señora Sandra, que trabajaba aquí, le entregó 3.000 millones de pesos al señor senador Iván Name. No sé exactamente qué dijo la señora, porque expresa que una parte iba para comprar senadores para elegir como magistrado a Vladimir Fernández. No puedo decir sí o no, pero sí me causa una inquietud. ¿Y por qué necesitaba Vladimir Fernández comprar senadores si la terna era toda presentada por el presidente de la República?
toda, como he hecho con la Fiscalía y otras ternas. Como acabo de hacer precisamente con una terna presentada al Senado para elegir magistrado. Toda es hecha por mí porque es un derecho, no en todas las ternas, sino de unas ternas. Esa era una. Creo que sí él estaba en esa terna y la golpeó bastante. Pero, ¿quién era la otra persona de la terna? Dos conservadores votaron. Miércoles, te ganaste a los conservadores. Pero ¿cuál era la otra persona de la terna? Gerardo Vega, que también fue aquí jefe de la Agencia Nacional de Tierra. Es decir, los tres eran del gobierno. ¿Por qué? Porque era mi derecho. Nunca ha habido un magistrado de izquierdas, fuera de ¿cómo se llamaba el compañero Martínez? Que fue uno de los mejores magistrados de la Corte Constitucional en épocas muy gloriosas, Alejandro Martínez, que murió. Y Carlos Gaviria no venía de la izquierda. Carlos Gaviria venía de lo que es él, de un liberal progresista, y muy clave, pero no venía, digamos, propiamente de él. Entonces, nos dicen que no estamos tomando la justicia siempre ha sido de liberales y conservadores. Yo podría dividirla, nunca estábamos nosotros fuera de Alejandro, pero yo diría que hay dos corrientes hoy. Una corriente progresista, digamos, que hunde su raíz en el derecho racional, y una corriente muy retrógrada de muchas universidades muy godas, incluso de sectas religiosas, que ha construido una visión justnaturalista, que no es progresista, y que es muy atrasada, muy anacrónica. O sea, en vez de luchar por los derechos, acaba los derechos. Eso lo hemos visto ya, pero es una discusión más amplia, obviamente, y no le corresponde al presidente. Lo que sí es de la pregunta, ¿no? ¿Y por qué tenían que sobornar? O sea, hay unos corruptos que aún al interior sobornan para dañar a los otros compañeros, ¿o hay algo que falla? Dejo ahí interrogantes porque eso no es mi papel definirlo, pero hay una segunda que es peor en el relato periodístico. Y es que el soborno al senador Iván Name sí se dio, entonces era para comprarlo, para que apoyara los proyectos del gobierno. Ahí está la gran mentira, ahí está la daga, que no sé si viene en la prensa. Porque el señor Iván Name es enemigo político mío desde el Consejo de Bogotá y la alcaldía. Fue su hija la que hundió el POT, que propuso el gobierno de la Bogotá Humana para que la ciudad se equilibrara con el agua. Mire qué daño nos hizo, porque desde ese entonces ya el problema de Bogotá estaba planteado y queríamos solucionarlo. Fue su hija, como presidenta del Consejo Distrital, que ayudó a hundir, sin discutir casi, el plan de ordenamiento territorial. Y desde ahí él es opositor al gobierno o a mí, porque él fue mi compañero en la Comisión Primera de Senado. Usted estaba, Benedetti. ¿Cuál era su conducta? Agresiva. Era agresiva contra mí, abría la boca y de una, él creía que inteligentemente, yo dejo eso que la opinión pública lo diga, pero era un rival. Y apenas llegamos a la presidencia, él no votó por mí. Él es de la tendencia del Partido Verde, que con Claudia en ese entonces no fue así, pero no votó por mí. Y ya en el gobierno, hay una tendencia del Partido Verde en el gobierno, sí, pero no él, ni Claudia. Y él en el Senado se dedicó a atacar todos los proyectos del gobierno desde el día 1. Desde el día 1 del gobierno. Y él, cuando se volvió presidente del Senado, y esto no lo dice la prensa, tuvo guardado en su escritorio durante 7 meses u 8 meses el proyecto de reforma pensional. No lo dejó debatir en el Senado. ¿Por qué? Porque él filibusteramente calculó el tiempo para que una vez volviera a salir el proyecto en discusión, ya no hubiera tiempo y se quemara el proyecto por tiempo. Es por eso por lo cual la Cámara inteligentemente votó el mismo texto del Senado. Porque si no pasa conciliación, y el presidente del Senado, que tendría el derecho, no citaba la Comisión de Conciliación y hundía la reforma pensional. Hasta esa maña llegó. Y por eso está demandado la reforma pensional, es porque precisamente a la Cámara que discutió el proyecto, porque este es un proyecto de 2 años, y lo discutió en el último debate, porque sabía que Iván Name iba a sabotearlo, terminó aprobando el mismo texto del Senado para que no hubiera Comisión de Conciliación, y para que entonces Iván Name no tuviera la opción de hundirnos. Entonces, ¿dónde quedó el soborno? O más bien no están diciendo la verdad, porque si hubo ese soborno, que no lo sé, coincide con unas fechas, las elecciones de su hija al Consejo de Bogotá. No nos busquen a nosotros lo que no hemos hecho. Nosotros no compramos congresistas ni yo ordeno eso. Y Iván Name es un ejemplo. Ahora, los verdes de ese sector robaron dinero para elegir concejales. De ellos, que no son del gobierno, que no nos ayudan ni 5. Que la justicia investigue. Pero Iván Name no recibió sobornos porque fue desde el día 1 un enemigo del gobierno, hasta el día final. Si lo llevan preso, no, pues que la investigación lo diga. Pero ese dinero no iba a comprar a Iván Name para nada, porque yo sé que Iván Name es un enemigo del progresismo en Colombia. Bueno, pero esto es aparte de... Ahí escucharon ustedes al presidente Gustavo Petro
esclareciendo además este tema del escándalo de corrupción de la UNGRD. Queda, por supuesto, para las entidades correspondientes que ojalá agilicen ese proceso de investigación en contra de Iván Name, porque pues hay varias versiones, como lo mencionó el presidente, que el dinero supuestamente fue empleado dizque para sobornar congresistas para que aprobaran las reformas sociales, cosa que no ha sucedido, pero la que más indicios tiene de que efectivamente sí pudo haber pasado es que ese dinero que recibió Iván Name, 3.000 millones de pesos aproximadamente en maletines, supuestamente por Sandra Ortiz, este dinero pudo haber sido empleado para la campaña de su hija al Consejo de Bogotá por el partido Alianza Verde, y ella en este momento está en el Consejo. Así que esperamos que ojalá avancen las investigaciones correspondientes. Los leo a todos a través de los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones del presidente? Pero sobre todo, ¿qué opinan de lo que menciona frente al Congreso de la República? De si los congresistas van a decidir en este caso pues hundir este proyecto de ley de la consulta popular, pues el presidente lo va a decretar. Y por supuesto recordarles igualmente que estaremos en las calles el 1 de mayo. Nosotros desde Al Punto estaremos en la ciudad de Bogotá para que si nos ven por ahí charlemos, hablemos, por supuesto nos conozcamos. Nos necesitamos más unidos que nunca y más de cara a las elecciones del año 2026. A todos muchas gracias, no olviden compartir, suscribirse, seguirnos en las redes y por supuesto no olviden dejar sus comentarios. Chao a todos.